Muy buenas, amigos contertulios. Nos encontramos nuevamente aquí en formato podcast. ¿No? ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. ¡Hemos vuelto! Bueno, antes de quien viene hoy, nos encontramos con don Elías Teófilo Orias. Tú sabes, ya eres Teófilo, ¿sí? Ay, Altazor. ¿cómo estás, Jorge? No. Si me pongo como Jorge, aquí no me lleva. No, esto dura 3 horas. Bien, ¿y tú? Estoy bien, no me quejo. Hoy no me voy a quejar. Estaba bueno ya. 30 minutos después. Ya. ¿Tú cómo te encuentras? Yo estoy bien. Mucho calor, pero bueno. Hoy amaneció en la madrugada, me levanté como a las 7 de la mañana. Uh-huh. Por las gotas de la garuga matutina. Hace harto no la sentí, André, puedo decirlo. Yo le entré a las... Me desperté. Ajá. 7:45. ¿Sentiste Bueno. la garuga? No, No, me entonces quedé sí. acostadito. Bueno, ¿Quién viene hoy? sin más dilatación, volvemos a lo... Bueno, no somos tan alejados de las femeninas. No, No, somos bastante concurrentes. concurrentes en los espacios femeninos. Nah, pero bueno, viene Marta Brunel. Premonitora del feminismo chileno. Marta Brunel. Bueno, vamos con la biografía, ¿te parece? Por favor, Rapidín, porque rapidín, bombín. tiene una biografía muy extensa. Escritora, cuentista, novelista, editora, diplomática, embajadora cultural, periodista y directora editorial. También uno de los cargos importantes fue directora de la revista Familia, La Familia, si no me equivoco. Creo que es familia. ¿Familia? Sí, creo que sí. Y aparte, una cosa aquí que encontré hace poco, ¿Mm? que escribió poesía. Bueno, ahí tiene una cuestión con Alone Claro. también, Sus pero primeros textos fueron poetas. después Poesía. publicó un texto de un libro de poesía, si no me equivoco. Sí. Lo encontré ahí en la página de Brunet. No, aparecía- de la Universidad de Chile se lo digo. Exacto. Bueno, 1897, nace el 9 de agosto en Chillán. Su primer año de vida transcurre en el fundo Pailahueque, si no me equivoco, ¿sí? De Victoria, en el sur de Chile. En 1911 se muda a Europa con sus padres a los 14 años. Sí, no me equivoco, sí. En 1921 publica sus primeros cuentos en La discusión de Chillán. Ahí no lo pusiste, pero vuelve en 1914. 1914 vuelve. Sí, Ya. por la guerra, ¿te acuerdas? Primera Guerra Mundial, sí. Publica bueno, ahí se va por México, no vuelve directamente a Chile. sino Claro, que pasa entra por por- Brasil, Argentina, creo, una cosa así. Sí. Ujú. Se muda a Europa con sus padres, publica sus primeros cuentos de la discusión de Chillán, publica su primera novela Montaña Adentro, que fue con quien Ujú. se lanza ya casi con un éxito total. Claro. Publica en 1926, publica Bestia Dañina y Don Florizondo. En 1927 la revista Atenea da a conocer su novela María Rosa y Flor de Quillén. En 1929 gana el primer premio del concurso de cuentos organizado por el Mercurio con Tierra Bravía. En 1930 edita la colección de cuentos Relojes de Sol. En 1931 ingresa a la compañía teatral de Luis Pizarro Espos. Sí, Esa es la que está con Bombal, ¿cierto? Exactamente, con Bombal. Efectivamente. En 1933 obtiene el premio otorgado por la Sociedad de Escritores de Chile en la categoría novela. En 1938 publica sus relatos infantiles, Cuentos para Marisol. Por ahí también tiene unas publicaciones sobre recetas de cocina. En 1933 obtiene el premio otorgado por la Sociedad de Escritores de Chile en la categoría novela. En 1938 publica sus relatos infantiles, Cuentos para Marisol. ¿Lo dije de nuevo o no? Sí. Ay, bueno. Sorry. El presidente Pedro Aguirre Cerda en 1939 la nombra cónsul honoraria de La Plata, donde colabora con La Nación, pero el diario de La Nación de Argentina. En 1934 publica una nueva colección de cuentos, Aguas Abajo, que recibe el premio Ateneo de la Universidad de Concepción. En 1946 publica 2 novelas en Buenos Aires, Humo hacia el sur Claro, un poquito. y La Mampara. Y cuando trabaja en la Nación de Argentina, me acuerdo que con Bombal también publicó allá. Y ahí estaba Neruda de... No sé si es la misma... Es que por fecha no lo sabría no sé decir. si es por las mismas fechas, pero Claro, sí. pero no se nombra Neruda en ningún momento en la vida de Brunet. Creo que era más... Bueno, era más cercana a Mistral, pero por lo Sí. que hemos estudiado no ha salido Neruda. No, pero por eso la confusión. O sea, me llegó el pensamiento, pero no me sé la fecha de Bombal que estuvo ahí también. También, por ejemplo, una Ujú. pequeña cosa que cuando va a La Plata, ahí viaja a Buenos Aires para
y trabajar un poco en el Claro. diario. En 1948, el presidente Gabriel González Videla la nombra tercer secretario de la Embajada de Chile en Buenos Aires a cargo de asuntos culturales. 1949 publica una recopilación de cuentos publicados en diarios y revistas bajo el título Raíz de Sueño. 1953 se instala en Santiago y se empeña la docencia en la Universidad de Chile. En 1957 publica su novela María Nadie. En 1958 desarrolla un trabajo sobre su trayectoria en experiencias de vida literaria. 1960 publica Aleluyas, 7 cuentos breves para niños. 1961 recibe el Premio Nacional de Literatura, la segunda mujer en recibirlo después de Gabriela Mistral. 10 años después. Recibe 1962 publica su antología de cuentos y novelas Amasijo. Es nombrada en el mismo año, es nombrada agregada cultural de la Embajada de Chile en Río de Janeiro. 1963 se nombra agregada cultural de la Embajada de Chile en Montevideo. El mismo año se incorporada a la Academia Uruguay de las Letras. Y en 1967 se incorporaba como miembro de la Academia de Letras. El mismo año se da a conocer un relato breve de Soledad de la Sangre. Qué buen texto. Y finalmente el 27 de octubre del mismo año muere repentinamente de un ataque cerebral en medio de un discurso. Una charlita que está dando, claro. Y bueno, ahí se desploma y es llevada al hospital. Claro, muy bonito. Y se cayó su voz, una cosa así. Y muere al mismo día, ¿no? El hospital. Si no me equivoco, sí, la llaman al hospital y muere en el hospital. Ujú. Bueno, Obras Cumbres, como tú dijiste, su primera obra publicada, Montaña Adentro, que cuenta un poco de vida campesina, ya hablando de, como tú dijiste, no en el rancho, ¿cómo decía? En el fondo de sus padres allá en Chillán. Tierra Bravía. María Nadie, El Espejo, Cuentos para mi sol, que es Para niños, relatos sí. para niños y cuentitos. Yo leí algunos, son bastante lo que se puede esperar, ¿no? De un Igual. cuento para niños, pero bueno, tiene sus diferencias. Y Soledad de la Sangre, que nosotros pensábamos que era póstumo, que era como de sus últimas publicaciones y no. O sea, es póstumo. Es póstumo, pero fue Reeditado, ¿no? Sí, fue publicado. Ella lo había escrito muchos años antes. Claro. Fue publicado. Como que, a ver, como que no. Como no tengo el texto físico, tampoco No. pude ver prólogo ni nada, pero en Memoria Chilena dice, se da a conocer. Entonces, y por lo que sé es póstumo porque vi un PPT ahí ¿Ya? que salía que era del 60 y tanto. Ya. Bueno, nosotros tenemos este libro de Marta Nunet, Montaña Adentro, que sale... Si no me equivoco, el 62. Ya. Y ella muere en el 67. Aparece Montaña Adentro y otros cuentos, ¿no? Que, bueno, la mayoría son cuentitos para niños. Está aquí, está la historia de la Loica, no sé si la viste. No. De que por qué la Loica tiene el cogote, no sé cómo llamarlo, espérame, aquí sale. El pecho colorado. Sí. Ya. Yo voy a confirmar Alguno la de fecha, esos. por si acaso. ¿Puedo decir ya? Sí, dale. Bueno, influencias directas para ella. Marcel Proust, se repite ya tercera vez que se repite Marcel Proust desde Teófilo. Sí. Bueno, publicó libros como En busca del tiempo perdido y Sodoma y Gomorra. Paul Claudel, primera vez que aparece aquí. Miguel de Unamuno, autor de Niebla. Azorín, Luigi Pirandello. André, ¿quién es Luigi Pirandello? Lo hablamos. ¿Con quién lo vimos? De que está en otra, no me pidas. Ya, lo vimos con, si no me equivoco, con Teófilo también lo vimos, Luigi Ya, Pirandello. Maupassant, Maupassant. tu lectura de Ahí performática. De que balcón, hicimos, claro. con estos Con tu cuentos de de terror, terror. los más famosos. Bueno, Maupassant fue revolucionario en el cómo se narra el terror. Porque Claro. también es tan importante. Hay un video que lo podemos recomendar, ¿no? De Maupassant, que hablan los chicos, los profes, Los profesores. los profesores de la última página, muy bueno. Sí, ahí yo descubrí a Maupassant. Bueno, no sé cómo se pronuncia, de Aurevilli, no sé cómo se pronuncia. No sé. Eka de Queiroz, Queiroz. y bueno, los clásicos rusos, pues, Dostoyevsky, Gorky, Andreev y Solá. Bueno, influencia aparte la vida campesina, el surrealismo, el criollismo, que es, bueno, como la vida campesina, ¿no? El psicoanálisis, la ideología de género, que lo vamos a conversar, ahí no sé si ideología de género, pero bueno. Su familia conservadora no se refleja mucho en su obra. Creo que hay un aspecto en donde más refleja Ujú. eso, que es en la temerosidad hacia la religión. Claro, y ella no habla mucho de religión. Ujú. Creo que ese sería el Claro. Bueno, igual pensamos que de ella habla desde el latifundio, ¿no? Desde la... Claro. Hay una palabra que descubrí, desde la ascensión.
Claro. Que desde la hacienda ella lo dice. Hablando Entonces de la dice, ascensión. sí, dice, ella es mira un, tú. desde la ascensión habla, desde el latifundio y la ascensión. Qué bonita palabra. Bueno, la quiromancia. La quiromancia es el La estudio y lectura la de- lectura de la yo- mano. Yo hace poco había visto una vez, y era la giromancia, Quiromancia. que es como un poco de lo absurdo, Ujú. pero por eso fui a buscar la palabra quiromancia. Bueno, y la grafología, que es el estudio, a ver, psicológica se podría decir, de la letra de cómo uno escribe. Claro, del Claro, trazo. de nuestro la- trazo, claro, de cómo uno escribe a mano. Bueno, empecemos con su vida, André, por favor. Bueno, nace en el seno de una familia conservadora y acomodada, ¿no? Sí. O sea, a los 14 años tiene ese viaje a Europa, ¿no? Voy a empezar ya nombrando a Natalia Cisterna, si no mal no me equivoco. No recuerdo el apellido, pero, pero es sé que es Natalia, de Natalia. de Es la la fundación, no es Marta fundación, es de la comité. Del comité Marta Marta Brunet. Brunet. No sé si es la jefa o la directora, pero Tiene un cargo importante. claro, yo creo que la persona que más sabe de Marta Brunet que vimos nosotros, Claro. por lo menos. Tiene una crítica, Tiene una recopilación crítica. recopilación crítica de Marta Brunet y tal. Y bueno, tiene muchos videos hablando de ella en YouTube, ¿no? Sí, hay una recomendación que posteriormente está y va a estar el link. Ujú, Sí, para claro. que lo vean. Bueno, ella dice, se tiene un comentario que dice que era muy común, nosotros lo hemos visto, que era viajar a Europa en esos años, ¿no? Claro. Para la gente de dinero, Exacto. estamos hablando. Claro, y esa educación, bueno, hablando ahí al Sí, sí, giro de sí. de su familia, tiene una educación en particular. Claro, No, en no casa. tiene una educación en Como colegio. Marcela Paz, podríamos decir. Como Bombal. Bueno, Bombal no, pero Marcela Paz. Marcela Paz, Exacto, sí. no, Bombal no, me confundí. Claro, hablar de que ella, bueno, se nombra de los diarios que yo revisé, decía que tenía su institutriz, sus profesores particulares en la casa, y el viaje a Europa fue para complementar esa educación. Se pasearon por Europa, esos 3 años, 4 años, no me acuerdo cuánto era. De ahí también saca toda esta influencia literaria, igual que Bombal. Y Claro. Bombal saca esta. Es que, a ver, no podemos no hablar de Bombal cuando hablamos de Brunet. Y viceversa, yo creo. Sus diferencias son de 4 años en la primera publicación, Sí. nace 10 años antes, no más que Bombal, y tienen toda esta potencia femenina, ¿no? Claro, estos personajes. Contemporáneas, Ujú. son contemporáneas. Claro. Yo creo que lo hicimos mal, entre comillas, lo hablábamos, decíamos, Claro. debería haber sido Brunet antes que Bombal, pero bueno, no sabíamos tampoco, ¿no? Sí, vamos, tienen que entender que nosotros estudiamos antes del podcast y no Sí. es que lo sepamos. Y también este es yo creo, nuestro primer acercamiento con Brunet. Sí. Yo no había leído antes de Brunet. Mm. Y bueno, y también decir que no leímos toda su obra. No, imposible, teníamos Imposible, sí. El tiempo muy... teníamos poco Sí. tiempo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, también aquí no lo pusimos nosotros, pero también lea el siglo de oro cuando es pequeña. Dicen que su padre tenía una biblioteca bastante amplia donde estaba el siglo de oro ahí. Y yo creo que también parte, por eso también parte con la poesía, ¿no? Con el siglo, inspirado en el siglo de oro. Bueno, recuerdo de nuevo Bombal, cuando dice que el primer acercamiento de un joven, de un niño, siempre es hacia la Claro. poesía más que la narrativa. Ujú. Y incluso ella parte con poesía de Brunet. Brunet parte con poesía y después va a la narrativa. De hecho, vamos a hablar después de Alon. Pero... Alone. Alon, es verdad que yo soy medio agringado. La mitad de la influencia que están acá, el diario que yo leí decía que Alon se las recomendó que leyera. Dar un comentario de eso. Ujú. Vamos a ahondar de la crítica de Alone, Ujú. pero Alone después se sentía muy orgulloso porque era como un descubrimiento que había hecho él. Claro. Como que él la había descubierto, Claro. sí. Que en cierto aspecto es verdad, ¿no? Porque después lo vamos a comentar, ¿ya? Pero hay un descubrimiento de Alone hacia Brunet. O sea, hay que pensar de que, volvemos a Bombal, que Bombal lo publicó en Chile su primera obra. Claro. Y Alone la incita a publicar a Brunet aquí en Y Chile. Mistral igual. Bueno, Mistral igual. Claro. Bueno, Mistral la conoce creo que después de la publicación, si no me Creo equivoco. que sí, creo que sí. Ujú. Claro, Alone le mandó el escrito. Sí. Bueno, infancia campesina educada por institución, ya lo hablamos. Dice, Se crió en un mundo rural campesino, fue claro. Eso, claro. El haber nacido en un mundo campesino
fue muy clave para todo lo que ella hizo después. Hay un comentario cuando estaba estudiando, no me acuerdo si era Gonzalo, no era Gonzalo. Barquero. Efraín Barquero. Que hablaba de todas estas personas que nacen en Chile, después tienen un viaje hacia Europa, que quedan tan marcadas con Chile que toda su vida generalmente terminan siempre escribiendo de Chile. Pasó con Barquero, pasó con Gonzalo Rojas, pasó con Efraín Barquero, pasó con Bombal. Bombal podría ser un poquito más diferente, pero igual, a ver, tal vez no te dice que es de Chile, pero sí te habla del fondo, ¿no? Y eso lo encontré bastante interesante, cómo te marca tanto esa niñez, ¿no? Como sigue siendo tu motivo constante en la escritura. Claro, y uno como niño puede pensar que cuando uno se va a Europa queda fascinado con Europa, me imagino. Claro, que vaya a escribir de otra cosa que no sea Chile. Tenía toda la influencia afrancesada, podríamos decirlo, los rusos. El siglo de oro. El siglo de oro. Todo esto, podría escribir de otras cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, y pasa algo, pasa una cosita, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una cosita. Una pequeña cosa. Y bueno, ahí tienen que escapar de Europa. Vuelven a Chile. Bueno. Vinculada al Frente Popular y al Partido Radical. Esto debería ser más póstumo, pero no lo pusimos como cronológico. Claro, esto tendría que ir después. Pero bueno, ella no creo que no firma como del partido, pero ella dice que es del partido sin tener que haber firmado, ¿no? Sí. Bueno, puede verse reflejado en su calidad de embajada cultural. Es que fue una diplomática al final. Claro, fue una diplomática, la ponían de embajada. ¿Embajada es? No, es agregada cultural. Y embajadora también fue. Sí, también fue agregada cultural en los distintos países. No sé. No se habla mucho de eso, pero lo hizo. Claro, como que... A ver, es que Brunet fue muy ninguneada. Sí, pero en todo aspecto. Hay algo que sí a mí me impresionó. Que nosotros siempre hablamos de los autores cuando hacen revistas, publican en diarios, pero Brunet publicó en muchos diarios y muchos diarios también de otros países. Y fue editora de muchos diarios. Sí. Pero publicó muchas cosas en países, en México, si no me equivoco, publicó en Colombia también, Argentina, Uruguay, Brasil también. Publicó muchas cosas en diferentes países. Uruguay, sí lo dije. En Uruguay también, entonces, publicó en muchos diarios de otros países, y eso es distinto, encuentro. Sí, y no solo publicaba sus textos, porque ella escribía columnas también, columnas de opinión, me refiero. Entonces, hacía varias cosas. Ya, empecemos con Alone. Bueno, ¿te cuento la anécdota o lo cuentas tú? Por favor, adelante. Bueno, se dice que, no recuerdo los nombres, ¿no? Pero Brunet estaba con un grupo de escritores amigos de ella, conocidos, ¿no? En Chillán. Claro, no dijimos que se fue a Chillán. No, pues si nació en Chillán. No, pero que vuelve a Chile, pero vuelve específicamente a Chillán. Entonces estaba con estos amigos y el crítico más famoso era Alone. Claro. Entonces, ella como a quien la mandan a escribir el papelógrafo, era como la embajada, ya era embajadora. Era como la secretaria. Sí, ya era embajadora, pero no de forma peyorativa, no, sino era como, ya tenía ese cargo hasta con sus amigos de embajada. Claro, es como cuando tenés la letra bonita, claro, la escribes tú. Sí, una cosa así. Entonces, bueno, ella tiene un amigo que escribe poesía y le manda una carta a Alone con la poesía de su amigo. Claro. Y Alone recibe la carta y dice, los poemas son horribles, pero la carta está muy bien escrita. Tú, Brunet, ya dejando totalmente de lado al que escribió los poemas, ¿tienes escritos? Y Brunet, bueno, se emociona y le manda sus poemas. Alone recibe la carta y dice, bueno, los poemas son horribles. Nuevamente los poemas son horribles, pero la carta sigue siendo muy buena. Entonces, ¿tienes prosa? Le pregunta si tiene prosa. Otra cosa. Sí. Y ahí empieza con ya montaña adentro y la manda montaña adentro, sí. Y hay también una cosa que hace Alone que le baja la edad. Sí. Le baja la edad a Brunet para que fuese como un descubrimiento más juvenil. Para que tuviese un poco más de fuerza. Y también hay muchos críticos y comentarios de que, por ejemplo, ella no es... ella escribe como hombre a pesar de ser mujer.
recibe el texto y no cree que es de ella. ¿Verdad? Tienes toda la No razón. cree que es de Cree que ella. es un texto ruso, cree que es una novela rusa y empieza a buscar a todos los Sí, rusos se a ver, lo si es que ella, manda. a ver si ella le está mintiendo. Y ya cuando no encuentra ningún Parecido. parecido a una novela rusa, recién la toma en cuenta. No sé. Bueno, Pero es que me acuerdo, no sale el nombre, pero el crítico Alone se lo manda a un editor para que lo revise también. Porque estaba tan bien escrito y tan bien hecho. Y digo, no, esto no puede ser no de puede ella. ser de ella, claro. Y ahí dice Natalia en un comentario, que dice que Alone. Alone dice él que ¿por qué a otros se les da y a mí no? Dice Sí, una cosa así. Alone tenía constantemente tenía eso de que quería ser Escritor, quiso ser escritor, sí. tal vez, no, Ujú. no sé si no sé si tiene textos que no sean No críticos, sabría no decir, lo sé. Aunque tiene un nacional también. Claro. Bueno. Bueno, su padre muere, pierde la estabilidad económica, su madre se enferma psicológicamente y realiza diversos trabajos para conseguir dinero. Es una etapa bien oscura de Brunet, porque se tiene que alejar de la novela, porque la novela no le daba para vivir. Claro. Entonces empieza a trabajar como editora, empieza a escribir columnas. Posteriormente ya empieza a trabajar como editora, empieza a escribir libros de recetas de cocina y cuentos para niños para poder subsistir. Claro, Para lee poder- la mano y empieza la quiromancia también. Ahí empieza la Sí. novela. Sí, también hace eso. Entonces, y ella lo hace por el hecho de poder mantenerse. De sobrevivir, como escritora, claro. ¿no? Entonces, Entonces, a su mamá. eso le trae muchos problemas, ya que es simplemente llevado a un ámbito infantil por haber escrito cuentos para Marisol, etcétera. Ya te lo cuento. Entonces, después cuando pasan los años y ella escribe muchas más novelas, se pregunta por qué la crítica sigue hablando de las recetas que hago, por qué sigue hablando de los cuentos para niños que hice, por qué se me rebaja esto cuando estoy escribiendo otras cosas y tal Sí. vez que ella considera de mucho más valor. Claro. Qué bueno. Una de las pocas escritoras que logra Claro, ¿vale? esto es lo que me quedó. Estaba pensando que esto es lo que tú dijiste de que pierde la estabilidad económica, obviamente. Tenemos que pensar que fue después de la publicación de Montaña Sí. Adentro. Entonces hay que pensar de que no ganó nada con su publicación al final. O tal vez para algunos pocos años, Claro. tal vez para el momento, pero si es que. Sí, puede ser. Eso es el comentario. Bueno, Logra vivir del arte. una de las pocas escritoras que logra vivir del arte. Hay un tema con la profesionalidad del artista, en especial en esa época, que es quién puede, es que hay una separación que se hace desde la crítica, que es quién puede vivir de lo que hace y quién no. Hay un hachazo que se les da a los que no pueden vivir. Un corte. Entonces, el que ella haya sido mujer y aparte poder vivir de escritora era algo radical. Claro, o sea, hay que pensar de que Bombal después se casó con un conde, ¿no? Sí, O sea, no quiero decir que la mantenía ni nada, no lo sé. Pero me imagino que fue así, ¿no? Mm. No creo que haya vivido de sus escritos también. Pero ella vivió de embajada cultural. Que es arte, ¿no? Vivir del claro, arte. claro. Es que se te paga por tu personaje, ¿no? Por tu presencia, por tu importancia. Claro, no es por poner a Neruda, que, bueno, Neruda sí vio sus escritos, pero también fue diplomático, sí, embajador cultural también. Sí. Entonces, eso, que ella sea una mujer que haya podido vivir escribiendo, habla del éxito que fue ella. como Claro, escritora. este es un punto un poco contradictorio con lo que dijimos anteriormente, ¿no? De que tuvo que hacer otras pegas para poder sobrevivir, pero eso fue una época. Claro. Y aún así, en esa época sigue escribiendo. Sí, claro. Se adhiere al Mensch. ¿Cómo? Sí, movimiento de emancipación nacional chileno, no sé. Yo lo busco. Por favor. Ese movimiento de emancipación algo. Es que CH debe ser chileno. Pero ¿dónde está el femenino? ¿Tiene que tener algo de mujer? Dame un segundo, que ¿Mujeres emancipadas chilenas? Creo. se me olvidó colocar. Bueno, el Mensch eso, ¿no? Que... El movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile. Lucha por la igualdad jurídica y política y por el acceso paritario al mercado laboral entre hombres y mujeres. ¿En qué año se creó, perdón? ¿Salió? Del 35 al 53. Ya. Durante la lucha por la igualdad. Eso. Ya. Eso sucede al Mensch.
que lo vamos a unir después con su obra un poco, ¿no? Este tema feminista, podría decirse, que ya... Por eso te preguntaba la fecha para decir si es que era medio, entre medio de su literatura. Yo creo que sí. Sí. Debe haber sido entre medio. El adherirse a estos movimientos, ¿no? Y el haber escrito lo que escribió, que lo vamos obviamente a tomar más con más fuerza en obra, fue muy criticada por esto, ¿no? Fue muy incluso por otros literatos, en especial yo creo que por otros literatos, ¿cómo puede dignarse hacer esto esta mujer, ¿no? ¿Cómo puede escribir sobre esto? ¿Cómo puede adherirse a estos partidos? ¿Por qué tiene este rol a veces protagónico? Cierto que hay unos aspectos medios de envidia. Puede ser, ¿no? Y otros del cómo se llega a dignar a hacer esto. Cómo es en una época totalmente distinta, ¿no? Claro. Cómo puede escribir, me voy a meter un poco con la obra, ¿cachai? Cómo puede escribir de una mujer amante, de un hombre que la golpea, cómo lo puede... Del hombre que abandona al hijo. Claro. Ahora me acuerdo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, que te dije de que ella no escribía tanto de eso, pero tú me dijiste que sí se escribe. Y tienes toda la razón, se escribe. Pero había un comentario que hizo una persona que decía que ella no se atrevía a hacerlo tan radicalmente, se podría decir, con tanta fuerza, como lo hacía como lo hacía Virginia Woolf, por ejemplo, Virginia Woolf. O, volviendo al Chile, Bombal. Yo siento que está eso, o sea, Bombal te escribía sobre que la tipa tenía un amante, el pata negra, y te lo escribe de una manera totalmente magnífica y radical también. Habla de las escenas de sexo que tiene. Y dice que ella misma, que la misma Brunet se tiraba para atrás al escribir en eso, por el que dirán. También escuché un comentario, que no es primera vez que lo escucho, que Chile era mucho más conservador, por ejemplo, que Argentina. Claro. Entonces en Argentina ya habían escritos mucho más revolucionarios sobre el término femenino, ¿no? Con mucha más potencia crítica en el sentido de exposición, ¿no? Yeah. Exponer el conflicto marital, el conflicto mujer, ¿no? Entonces... No, siento que Brunet es media tímida y no al mismo tiempo. A ver, es vapureada, es ninguneada a esto marital, a esto infantil, es bañada, censurada en España. Censurada, pero es rara esa censura, porque lo que leí decía que la censura no era por esto, no sé, por lo que te dije, por el pata negra, ¿no? Por ser infiel, sino porque había un suicidio. Exacto, era una cosa más religiosa. Sí, creo. Hablaba fuerte. Hablaba del aborto. Claro, también, ¿verdad? Entonces, es algo muy extraño, porque en Argentina se está haciendo algo incluso más crudo, pero yo creo que Brunet era más famosa. Entonces... Por ahí le caen los palos, yo creo, ¿no? Porque tú encima venía de una familia aristócrata. Claro, la familia conservadora. Que ella misma vivió ese ¿cómo se podría decir? Dejamiento de la mujer a la casa. Porque ella quería estudiar algo y la familia no la dejó estudiar. La estaban preparando para ser una buena dueña de casa. Igual, volviendo mal, Brunet sigue teniendo a la mujer en la casa. Bombal la saca de la casa a la mujer. Claro, es una diferencia bastante grande, de toda la razón. Entonces, es que venimos al revés, ese es el problema, venimos de la era Bombal, entonces sentimos que tal vez la diferencia tal vez no es tan revolucionaria porque leímos a Bombal, pero sigue siendo revolucionaria, ¿cachai? Sigue siendo muy, muy distinta. También Bombal tenía una performance mucho más fuerte, una personalidad mucho más avasalladora, ¿no? Más radical, exacto. Brunet sigue con ciertas temerosidades al hablar. Claro, no por eso no lo expone. Puede ser que esa sea una temerosidad tan pequeña como sacar a la mujer de la casa. Porque obviamente te la retrata, pero te retrata a la campesina, a la doña Juanita, a la mamá de tal. Sí.
Claro, me acuerdo en el texto que tú vas a leer en Soledad de la Sangre, que habla de una mujer que teje. Si no me equivoco, que vende sus tejidos. Sí, vende sus tejidos. Pero claro, y el esposo a cada rato la dice que es su plata, hace lo que quieras, pero Claro, podrías. me podrías ayudar con un poncho que tenga. Claro, pero algo para la casa. Algo para la casa, claro. Oye, pero ¿cuánto te van a salir esas lanas? Hay como cierto aspecto de envidia. Claro, como es tu plata, pero, o sea, claro, piénsalo, no sé. Pero al final la mujer no sale de la casa, si te das cuenta. No. Sí, tiene su trabajo, se podría decir, que es vender tejidos, pero... Hay otro texto que no recuerdo el título, ¿no? Que me lo nombraron, no lo leí yo. Que es sobre una mujer que tiene un hijo que quiere casarse con otro, ¿cachai? O que va con el otro y el otro la embaraza y lo abandona, la golpea, ¿no? Esta violencia total, donde la mamá le dice que si te vas con el otro, olvídate de mí. Sigue siendo en todo este conflicto dentro de la casa. Pero hay un tema que me encanta, es que todos son buenos y malos. Ese es un punto muy bueno para empezar su obra. Todos son buenos y malos en Brunei. No hay el victimario y la víctima simplemente. Claro, no es que la mujer sea buena porque es mujer Exacto. o es buena porque es buena. Exacto. Como lo he repetido muchas veces, esa tridimensionalidad del personaje, ¿no? No todos son absolutamente malos. Y ni todos son absolutamente buenos. Qué bueno. Y comencemos con la lectura, Elías, porque me quiero meter en la obra. Ya. ¿Empiezas tú? Parte tú, parto yo. Es que el mío es más largo, empieza tú. Ya. Este es un extracto de Soledad de Sangre. Soledad de la Sangre. ¿De la sangre? Si no me equivoco, sí. Bueno. Si no me equivoco, sí. Bien. Por favor. Ella les daba patadas y dentelladas, animalizada, furiosa, como si en el monte un puma defendiera sus lechales. Los hombres no sabían por qué recibían puñadas, por qué rodaban por el suelo, por qué la mesa se tambaleaba y la lámpara oscilaba, su luz en un mareo peor que el de sus estómagos. El fonógrafo cayó con estrépito y la luz y las cuerdas resonaron. Lamento de arboleda a la que arranca un fuerte viento sus hojas. El huésped estaba sentado en el suelo, aturdido, y de pronto se le soltó el llanto de sollozos que interrumpen los hipos. El hombre se apoyaba en la ventana, atónito con todo aquello y mirando a la mujer, que mostraba desgarrada la ropa, deshecha la nobleza del peinado, con un tajo largo en la cara, limpiándose con el delantal rojo de sangre, manchada la blusa, empecinada en recoger del suelo los pedazos de los discos rotos, mirándolos y sollozando, limpiándose la sangre, sollozando y mirando donde otros pedazos, y limpiándose la sangre y sollozando. Que me encanta ese, de verdad, me gusta mucho Soledad de Sangre. Sí. Bueno, primero decir... Ay, no, es que no nombraste la parte cuando... Bueno, dijiste que estaba, sí, medio oscurado. Bueno, el contexto estaba... Sí. Su esposo estaba intentando hacer un trato con otro tipo, una venta de cerdos. Sí. Y se ponen a tomar aguardiente, y está el fonógrafo, que es la única Escape, cosa que sí. tiene la protagonista, ¿no? Es su único Escape. su única sí. posesión, más encima. Fuera de que Claro. trabaja todo el día, la única posesión sigue siendo ese Sí, fonógrafo. claro. Esa es su salida, esa es su casa, podríamos decir, ¿no? Claro, es su motivo. Uh-huh. Es su motivo, es lo único que le gusta. Su leitmotiv. Es lo único que le gusta. Sí. Entonces, bueno, el tipo curado la empieza a huear de que, oye, ponme música, Tráeme esto, ¿no? Y la tipo no lo quiere, entonces el tipo se va a lanzar sobre el fonógrafo y ya la va a defender, ahí dice como una puma, ¿no? A sus lechales. Claro, pero el texto te hace entender de que le sacaron la cresta a ella. Y no, pues. Claro, o sea, como... La única que está ensangrentada es como ella. que hay una pelea, pero Sí. el tipo que ha votado, Está nomás, curado porque está ellos. curado nomás, ¿cachai? Me dice, marea las luces como, Sí. como su estómago, porque Ujú. están ebrios, ¿no? Me atacaron, hermano, dice el tipo, ¿no? ¿Por qué me tratan así, hermano? Sí, Cerramos el trato. cerramos claro, y el otro le sigue insistiendo, cerramos el trato, y ahí, bueno, se enoja y dice que son unos, no me acuerdo la palabra, que casi que son unos bastardos, unas mugres, ¿no? Que sí, que a pesar del conflicto, a pesar de estar tirado al suelo, tu No amigo, importa. de pensar de que yo estoy ensangrentada, tú seguís con el trato porque para ti solamente existe La eso, plata, solo sí. existe el dinero, solo existe el comprar un trozo de tierra donde te vaya a morir, ¿cachai? ¿No? Entonces, y se va y me decía, ¿dónde se va ella después? Sí.
se va a la cocina. ¿Y con quién va? Con el perro. Claro, ¿cachai? se agarra del perro y el perro la guía. Y se saca los vidrios del cuello, ¿no? O sea, los trozos de los discos. Y aún así, en este conflicto, recoge los pobres discos botados en el suelo. Y lo peor es que compró 2 discos. Y uno, porque compró el que quería, y el otro, el tipo ya está chato. Compra está otro, esperando, sí. ya compra cualquiera nomás. Y compran uno que a nadie le gusta, porque era para salir de la tienda rápido, porque no la pesca, ¿cachai? ¿No? Entonces, es tan terrible. En una cotidianidad, ¿cachai? ¿No? Sigue siendo algo terrible, pero insisto, no sale de la casa, se va se escapa a la cocina, ¿cachai? No es que se va de la casa. Que me gusta porque antes de que vaya a la cocina, creo que le sirve la cena, no me acuerdo. Ella quiere ir a acostarse y Sí, le sirven las comidas, sirven el aguardiente y Brunet te lo va diciendo. Su segundo paso a la cocina, su tercero. Y cuando la última vez que va a buscar el grabófono, o si no el aguardiente, una de las últimas veces. El aguardiente. Y ella dice, no sería la última vez que va a la cocina. Te la deja abierta, pero no vuelve a la cocina como en 4 párrafos después, una cosa así. Pero vuelve a la cocina a llorar, a sentarse en el piso. Claro, limpiándose la sangre, ¿no? Y cuando dice, por ejemplo, que se saca los vidrios, como que se lo entierra y se los saca. Claro, pero ahí de nuevo tú dices, pero vivió una guerra con los huevos. Claro, le sacaron la cresta. Los otros están ahí, y trato hecho, le dice el otro. O sea, después de todo, él cierra el trato hecho. Claro, entonces, muy bueno, me gusta esa forma. Porque al final uno dice, pero estos tipos le pegaron, no sé, le sacaron la cresta. No, ella peleó sola al final. Claro, esto defender lo único, el fonógrafo, lo único que pudo. Claro, fue un ataque. Y ahora explotó. Claro, explota. Bueno. Voy a con el mío. Dale. Bueno, va a estar en las sugerencias también, pero hay un video en YouTube de un tipo mexicano que habla, relata este texto de una manera muy bueno lo hace. Bueno, yo voy a leer un extracto. Espérate, ¿dónde está? Ay, me lo cortaste. Voy a tirarlo abajo. Un extracto del Espejo del año 1962 también, igual que el tuyo. Que los dos son póstumos. Pues sí puede ser en la reedición, ¿no? Bueno, sobre la consola, el espejo se adosa al muro, con bollones de bronce labrado. La pusieron allí para que su fría lámina abriera profundidades recónditas al estrecho pasillo hacia el lado del ensueño. Del pasillo aprisionado en la penumbra que medía entre la puerta del acceso del departamento y una cortina oscura, tras la cual se supone el comienzo de la intimidad. La luz no entra al abrirse la puerta porque el rellano es ciego y a su vez las gentes no favorecen la imposible intrusión, apresuradas por irse más allá de la cortina, a esa gran habitación que finaliza con el muro de cristales, balconada florida sobre el aire de un parque. Del cielo raso del pasillo pende una farola cuyos bronces hacen juego con los bollones del espejo. Permanece perdida en las tinieblas aún más densas del techo, pero solían encenderla cuando había invitados. Y como se obstinan en evidenciarse las luces en aquellas contadísimas ocasiones, fuera de lo común en ese hogar en que un hombre y una mujer regían pacífica y aisladamente su vida por horas inmutables, ya previsiblemente engranadas en sus correspondientes acontecimientos. Alguna vez encendida la luz al azar, el mármol de la consola, la bandeja de plata, que allí espera imposibles tarjetas de visitantes y la superficie del espejo aparecen infinitamente desamparados en su respectiva soledad, perdidos en el desencuentro de aquella súbita iluminación, como despertados, no de ensueño, sino de un doloroso insomnio interior. Apagada la luz, la penumbra devuelve al pasillo su inexistencia, su condición de tránsito ajeno a lo familiar. Hay una cosa que me gusta de Brunet, es que tiene esa descripción del espacio, pero con detalles, ¿cachai? No te dice, por ejemplo, una pieza grande, una pieza chica, no, te dice que hay ciertos aspectos de bronce que combinan. Claro, o sea, es que por eso lo elegí, de hecho. Hay un farol que combina con tal cosa, ¿no? O sea, no simplemente, no te dice, hay una ventana al oriente, que es una pieza grande, no. Por eso lo elegí, de hecho, porque aparte de que, si no me equivoco, es un cuento o una novela corta, no sabría decirte. Un relato corto. Un relato corto. Es muy prosa poética. Claro. En el término de las descripciones, como tú lo dices, Sí. es demasiado prosa poética. De hecho, el texto en sí habla del espejo, obviamente, y de una mujer que
solamente se ve en el espejo, juega con el espejo así tipo, no surrealista porque es real lo que está hablando, pero sí de que ella se ve en el espejo más joven, de su vida pasada, de que se casó con este tipo porque tenía que casarse, y de que lo que decía, de que eran dos pacíficos pero que no se querían y tal, pero una vida totalmente llevada a la casa de nuevo. Aquí, en primer toque de hora que hablamos de creación de mundos y personajes, ¿no? Son Lo que dice abajo, personaje. Claro, son personajes todos fuertes, ¿no? Ahí mismo lo señalamos, son todos personajes fuertes, tanto femeninos como masculinos. Claro, o sea, nosotros pusimos femenino, pero... Claro, porque es normal que los personajes masculinos sean fuertes, Claro. ¿no? Pero también las mujeres aquí son fuertes. A pesar de, por ejemplo, en Soledad de Sangre, de una mujer ninguneada, Ujú. que vaya a tejer, ¿no? Y además le dice, podrías vender dulces, ¿no? Y el tipo le dice, no vendas dulces, aquí no vas a vender dulces porque no compro nadie. Ujú. O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes tejer? Anda a tejer. Teje, Anda o sea, a tejer, claro. ¿cachai, no? Y en este texto que tú me hablas del espejo, ¿no? Ujú. Son mujeres que tienen voz, ¿no? Sí, son mujeres que... Bueno, esta... Es que tiene su voz acallada esta, por así decirlo. Claro, pero Su mujer interna es fuerte. eso, ese, Ujú. exacto. Por ejemplo, en Soledad de Sangre, Ujú. hay un momento en que ella se recuerda más joven cuando había un tipo que le gustaba mucho y, Sí, que, creo lo- que y sí. que él simplemente lo ve y lo ve Ujú. y eternamente lo ve. Nunca hay una interacción real con esa persona, en medio de la niebla, Es que imposible no volverse la ley. en medio de la niebla, ¿no? Guardando sus diferencias. por Sí, no, totalmente. pero como en esa búsqueda constante, pero no explosa en una continuidad, sino que son en ciertos momentos, ¿no? Son en ciertos Es que momentos críticos y depresión donde la persona simplemente explosa. Es que No puede hacer volvemos otra a lo cosa. mismo, no sale de la casa, si esa es la cosa. Porque esta tipa, yo te digo, le grita al espejo y todo internamente, obviamente. Ella se está mirando y está gritando por internamente, pero no sale de eso. Claro, y es internamente. Sí, No, no no, sale no de grita, eso. no grita No, realmente. de hecho, si no me equivoco, ella está mirándose en el espejo, gritando internamente, y le habla al esposo y dice, ya voy. Y va. Si no me equivoco. Entonces, esto es algo de que mucha gente habla, de que sus personajes femeninos son fuertes, obviamente, pero no te hacen esa diferencia. De que el personaje es fuerte, sí, pero en ciertos momentos, como tú decís, explosa o explota, como quieras decirle, en cierta parte del texto y después vuelve a la realidad, se podría decir. No se extrapola de su casa, de su lugar de... ¿Cómo se me dice esto? De su lugar de confort. de confort, esa es la palabra. En este texto que te digo donde le gusta un tipo, bueno, también no recuerdo ahora el nombre, también leí otro relato corto, ¿ya? Donde está hay un peón. Un peón. Un peón, ¿no? Un Ya. peón, ella es una mujer que trabaja con su madre en una casita y le gusta un peón. ¿Ya? ¿No? Pero, Y hay un diálogo de la madre y la hija, que Ujú. las madres en Brunei son muy malas. O las que yo leí, porque obviamente es que Sí. tiene tanta obra, Brunei. Las que yo leí, todas las madres son, o no más que malas, terriblemente prejuiciosas. conservadora. ¿Cachai? Entonces le dice, no te vayas con él, te va a pasar lo mismo que te pasó con el otro. Ujú. Porque ella estaba embarazada, o sea, ella Ya. tenía un hijo, ¿no? Entonces, Ya. te va a pasar lo mismo, no te metas con él. No, es que y la madre le dice, este es distinto, él va a ser distinto. Y como que tiene un diálogo interior, donde dice, como que ojalá sea distinto, ¿no? O sea, en la voz que explaya, dice que va a ser distinto, pero dentro de ella sigue esa temerosidad por si es distinto, ¿no? Ujú. Un tema que lo toqué, que creo que lo pusimos aquí. Que había un comentario que leí de que Brunet, en sus textos criollistas, que es la mayoría, que ella siempre ocupa en los nombres femeninos, son nombres comunes, habla. Que habla de la Juanita, que te habla de Doña María, que la Florizondo, de la Marisol, tal. Y decían que eso era como muy revolucionario. En términos de que, a ver, si estamos hablando de una persona del año 1900 y tanto, 1930, si no me equivoco.
Pero yo digo, es tan revolucionario, o sea, para nosotros ahora es común, ¿no? Pensar en eso. Yo me acuerdo la primera persona en que vi que ocupaba esos nombres comunes fue Pessoa Vélez, en sus relatos. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que me voy a enojar. 30 minutos, yo les dije. Me voy a anclar de lo que tú dices, Ujú, ¿ya? ya. Estaban hablando de lo revolucionario que pudo haber sido Brunet. ¿Ya? Y lo comparaban con Pessoa Vélez, en el sentido que decían que ninguno de los dos llegaron a esa modernidad, sino que Pessoa solo tenía algunos poemas modernos. Pessoa nació muchos años antes que Sí, no. Publicó antes, sí. ¿Pero cuántos años nació antes? ¿Como 10? Sí, pongo Ya, es que son también 10 años que después nace Bombal. Sí. O sea, entonces, desde Brunet hablando, ¿no? 10 años antes empezó, 10 años después. Muere el 19, 1919. Muere en 1919. Si no me equivoco, sí. Ya, pues no. Publica en el 30, Brunet. Ya, Pessoa es mucho más Sí, viejo. sí. Entonces, y me dicen que Pessoa no fue moderno. Cuando Pessoa tiene el pintor Pereza, por ejemplo, ¿no? Que es un poemario totalmente contemporáneo. Y Pessoa no se fue a los 14 años a Europa. Claro, era pobre. Pessoa era pobre, era Sí, bueno. huérfano. Y dentro de su orfanidad es mucho más contemporáneo que Brunet. Sí, totalmente. Mucho más contemporáneo. Yo lo pondría. Perdón, mucho más moderno. Yo lo pondría a la par con Darío, por ejemplo. Con Bombal, ¿no? Tiene una modernidad que es verdad que Pessoa tiene mucho criollo, pero Pero a Pessoa no lo puedes encasillar. es que Siento Pessoa yo. hizo muchas cosas. Aparte, pero Claro, siento que no lo puedes encasillar. Sí, te dicen que es modernista. Es fundacional, po. O sea, perdón. Es criollista. Darismo. ¿Cómo se llama Darío? El movimiento de Que Darío. sí, es del Darismo. De Darío. De Darío. Claro, de ese movimiento, pero no, Pessoa es mucho. Es que Pessoa le tiraba pelado, Darío. Claro, tenía Sí. más cosas. Ujú. Aquí me voy a anclar voy a dar los créditos después de un PPT que dice, la primera, separan a Brunet en dos etapas, ¿no? Sí. La primera que son sus proyectos más criollistas, ¿no? Con el melodrama y la preocupación social, y aborda problemáticas de mujeres dentro de su narrativa, que sería, por ejemplo, Montaña Adentro, Bestia Dañina, María Rosa, Flor de Guillén, y hay una separación en la segunda etapa que transita y se acerca a la novela de Fundamento, Y psicología. que es algún interior psicológico, ¿no? Vuelco hacia el interior de la conciencia de sus personajes y más prioridad al espacio y la voz de la mujer. Ahí está Aguas Abajo, Humos del Sur, La Mampara, etc. Pero el entorno, el espacio, Ujú. siempre es criollista. Claro, aquí esto es lo que nosotros hablamos. Dijimos, hay que decirlo. Obviamente, de nuevo, vamos a hacer un disclaimer. No somos titulados ni nada, somos gente que lee, ¿no? Y saca conclusiones. Y la mayoría de gente, mayoría de diarios que nosotros leímos, todos dicen que Brunet se alejó del criollismo. Y aquí es cuando nosotros decimos, Brunet no se aleja del criollismo, sino que lo mezcla con lo psicológico. Claro, sigue como que antes era el 100% ponle el criollismo y después un 50-50, ¿no? Claro, es que no se aleja de ella, indaga, se Profundiza penetra en el... Mira, pongámoslo que estamos en una casa criolla, Sí. ¿no? Y antes simplemente era el conflicto de esas personas dentro de un mundo criollista. Luego es un conflicto de esas personas también en un mundo criollista, pero con una profundidad psicológica mucho más amplia. Interna, Y, también. claro, interna, donde toma un protagonismo distinto a la mujer más que el dilema social, porque ahí es como un cierto quiebre, que no es quiebre tampoco, sino una profundización, desde el conflicto X con Y, a donde X es más protagonista posteriormente, y se profundiza en lo psicológico de esa persona, en especial en personajes femeninos, donde se toma la misma problemática, pero desde un aspecto psicológico. Pero no es un alejamiento No. total del criollismo. No es que se ponga después a hablar de los lares o de una corriente de una Claro. vanguardia. No. Tiene texto sobre ciudad, obviamente, también, pero no se aleja. Y hay algo que a mí me gusta mucho en la novela que ha pasado, que leo un poco más de novela que tú, creo, que pasa esto de que el relato se para
de que ella te entra en la... Pongamos lo mismo, entra en la casita, en este terreno, se podría decir, en la casita, y está el conflicto, y de la nada están hablando, y ella entra en la psicología de la persona. Exacto. Hace como un stop en el relato, y se mete en uno. Y eso es una cosa que me encanta, y un buen relator, un buen novelista lo sabe hacer. Por ejemplo, en Soledad de Sangre es un monólogo interno el que hace después del conflicto. Claro, pasa casi ser algo teatral. Es muy bombal, ¿para qué? Claro. O al revés, bombal, claro, lesbiana, no sé. Sale como de ese conflicto, ¿no? Se aleja casi mirando al público, ¿no? Con un soliloquio. Un soliloquio. Por eso digo que se hace como un stop en el relato. Y ahí párele. está todo ese ámbito psicológico donde se proyecta hacia al lector, ¿no? No, obviamente no lo dice naturalmente, pero se proyecta hacia el lector, donde ella desemboca todo su pensamiento, todo su sentir, todo su conflicto, porque es una mujer dentro del relato bastante normal, no tiene una crítica muy fuerte hacia nada, pero de repente existe esa explosión donde te genera ese soliloquio, ese monólogo, donde expresa todo su conflicto, y ya no quiero seguir tejiendo por tierras que no serán mías, ¿cachai? ¿No? Y se ha destruido lo único que yo tenía, y ya este hombre, ¿cachai? Que no tal vez nunca lo he querido, ¿cachai? No necesita ni decirlo. Entonces, siento que ahí está la grandeza de Brunet, que pone a la mujer como un rol protagónico. Que es importante en la época, dentro de un contexto real. Y profundiza psicológicamente en ello. Y hay un cambio que es bastante notorio, que yo me di cuenta entre leer Montaña Adentro, que es su primera obra, y lo demás, lo que alcanza a leer, obviamente, en que los diálogos se hacen cortos. No sé si te pasó que en Montaña Adentro hay mucho diálogo, sí. En los cuentos para niños hay mucho diálogo, y en su obra, que nosotros decimos que el criollismo está, pero pasa a lo psicológico, el diálogo es tan corto que a veces es lo que tú dijiste. Entran en una tienda, está el gramófono, y el diálogo es compra ese y compra ese, y no hay diálogo porque la mujer no responde. Y ahí empieza lo interno. Habla, el narrador pasa a ser ella y habla en pasado, ¿no? Pero no es un diálogo en el presente del conflicto, ¿no? Ella no está en el conflicto, sino habla desde el presente hacia el pasado con el conflicto. Se puede decir que no saca la voz, sino que el diálogo, la respuesta es su conflicto interno. A mí eso no lo había, ahora que me lo dices, que en Montaña Adentro, por ejemplo, cuando parte todo esto de que se echan a perder la máquina, ¿no? Es un diálogo constante. Y en Soledad, o en otros textos que se me olvidan, no me los ni anotado y lo tengo en el otro computador. Los títulos se me van. Claro, el diálogo es Josué, no me acuerdo de pasa. Los diálogos son efímeros, sí. pero son efímeros, pero marcan la personalidad clave del tipo. Como en Soledad. O sea, es tu plata, pero podrías comprar esto. Pero y ahí termina el diálogo. Es unidireccional el diálogo. No termina siendo diálogo, porque es unidireccional. Es un mandato casi. Es un comentario, claro. No sé. Es como si el mismo... ¿cómo se dice? El narrador. Es como si el mismo narrador estuviera hablando, exacto, ¿no? Exacto. Y después se responde a sí mismo. Y ahí está su profundización en la psicología del personaje. Porque es el personaje hablando con el personaje continuamente, casi en un diario continuo. Es un diario casi que va relatando. Claro. Donde el criollismo pasa así tal vez a un segundo plano, pero sigue siendo en ese lugar. Y ahí entra la duda. A mí me entra la duda de... ¿Esto es novela? ¿Esto es relato? ¿Esto es un cuento corto? A mí entra la duda, porque el diálogo es tan efímero que aparece de repente en su novela criollista psicológica, digámoslo. A mí me gusta la definición que leí, obviamente, como un melodrama escrito en prosa poética. Creo que cuando te habla del bronce, ¿no? Cuando te habla del bronce, sí. Hace la metáfora en Soledad de Sangre, por ejemplo, es una puma defendiendo a sus lechones, ¿no? Claro. Eso que se entierra un poco el disco antes de sacárselo, ¿cachai? Es poesía, ¿no? Es poesía muy poético, es una prosa poética. Es muy bonito. A mí me gusta.
Qué buena conclusión, Andrés. Me gustó. Bueno, Chao, chiqui. bueno, figura feminista. Nos metimos ahí, ¿no? ¿Figura feminista? A ver, Habla porque voy a citar. como le pusimos precursora del feminismo. Premonitora. Premonitora del feminismo. Y no le pusimos feminista. No, del feminismo. Pusimos premonitora del feminismo. Hablando de algo anterior al feminismo, ¿no? Claro. Para aprender. ¿Por qué? Porque en sí ella, como dijimos, vivió este dejamiento de lado de la mujer, de que ella quiso estudiar otra cosa y no pudo, de que dijo, la vieron que le gustaba el arte y dijeron, ya va a ser una gran bailarina. Le dijeron, no, ella no quería ser bailarina, ella quería ser escritora y lo demostró muy joven y no le hicieron caso, ¿no? Entonces, yo digo también, ella fue feminista entre comillas, dentro de su paradigma, como yo te hablé en un momento. Dentro de lo que ella consideraba, lo que veía, ¿no? Mira, te corto un poquito para apoyarte de esto, ¿no? Ahí soy es que me hace mucho eco lo que dice, me parece perfecto. Problematiza y muestra distintos tipos de mujeres, entre paréntesis, sin ser feminista, pero sí muestra una visión de los posicionamientos feministas. Eso, la posición de la mujer. Porque, de nuevo, voy a traer a Bombal acá. Ven para acá, Bombal. Bueno, que Bombal te saca a la mujer de la casa. Pero de una manera muy cómoda también. Bombal no decía que era feminista. No, tampoco decía que era feminista. tampoco. Obviamente, tampoco hay un entendimiento mayor en la época de lo que es el feminismo. Entendemos que hoy el feminismo ha pasado casi a ser una posición política más que ser una posición ideológica. Podemos discutir si la política obviamente es una función ideológica, pero bueno, creo que se entiende a mayores rasgos. Es casi un cartel. Claro. Entonces, siento que es premonitora el feminismo en Chile. Claro. Estamos hablando de Chile, que está atrasado 100 años. No, en Chile, ¿no? Estamos hablando de que en Argentina había una evolución literaria mucho más potente en el término de las mujeres. Que a los mismos hombres la traían a la palestra. Claro, pero pensar que Brunet fue... ¿Cómo? Es que se le decía en los mismos diarios, ¿cómo puede escribir de esto? Era hereje casi lo que escribía. Claro, y perdón que te corte. Pensando que también el mismo Pessoa, que ya lo nombramos, hablaba de prostitutas también. Pero un hombre. ¿Ah? Pero era un hombre. Es que esa es la cosa, po. Era un hombre. Esa es la cosa. Tanta la... O sea, obviamente uno entiende hasta hoy en día el feminismo, o sea, el problema de la mujer sigue, ¿no? Sí, la problemática latente, sigue. es latente. Sí, no es que sea de hace 100 años o de ahora, ha sido siempre igual. No ha cambiado mucho el paradigma. Entonces, esto de que feminista a mí no me hace mucho eco. Sí, obviamente, como tú dijiste, es premonitora. Es premonitora. Esa yo creo que sería la palabra, premonitora. No feminista, es premonitora el feminismo. Es esto, como pasa con Bombal de nuevo, como pasa con Wolf, como pasa con son textos que son más grandes que la propia autora. Sí. ¿No? Que son tan grandes los textos, tan bien escritos, tan importantes, que dan una potencia hacia las próximas generaciones, ¿cachai? Donde poder agarrar, donde poder apoyarse, donde poder decir, esto sucedía y sigue sucediendo, y si sigue sucediendo, ¿por qué no estoy en un conflicto? Yo tengo que estar en ese conflicto si yo soy un lector de Brunet 50 años después y considero que hay ciertos rasgos que siguen en la contemporaneidad. Sí. No, pero lector me refiero a hace 50 años. Yeah. Si sigue esto y lo estoy leyendo y que me está escribiendo una persona que nace en 1890, Sí. me da argumentos para poder manifestarme. Entonces por eso yo creo que es premonitora, porque lo hace. Bombal decía que los roles de la mujer y el hombre estaban bien hechos en su escrito, o sea, que no tendrían que cambiar, sino que habían ciertas cosas que había que cambiar. Y después ya Bombal en los últimos años se mete con el feminismo más a fondo. Brunet, no sé si lo hace. Sé que se participa en el Mensch, claro. Pero ya es revolucionario dentro de su contexto. Eso es la fuerza que tiene, ¿no? No es el feminismo que hablamos en el 2023, po.
Yo aquí me voy a meter en la pata de los caballos ya. Y me voy a enojar si es que me responde. Mentira. Pero, a ver, no ha pasado. Lo vimos con la colorina, ¿no? Lo vimos con Bombal y ahora lo vimos con Brunet. De que a una mujer, ahora mismo, en esta época, se le está tildando solamente de feminista y su obra se deja atrás. Exacto, se le da a la mujer por ser mujer y no por su obra. Pero, yo me pregunto, te hago la pregunta a ti. Me vas a poner medio porrín. Yo te pregunto. Bueno, no es lo mismo que pasó con Brunet en su época cuando la tildaron de escritora, no, de escritora para niños, de escritora de la familia. Es lo mismo, ¿no? Es otra etiqueta, es como... La estamos rebajando Es como solamente ser feminista. Cuando se rebajó a ser cuentista y todos Ujú. saltaron ahí por lo de la novela, y dije, bueno, como si escribir cuentos para niños no tuviese importancia. Partamos de ahí. Como si eso no fuese importante. Efectivamente. ¿No? Como si escribir cuentos para niños es Tirar Hácelo. palabras, claro. claro, Hazlo. tirar palabras. Como si eso no fuese importante. Ujú. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se rebaja la maternidad, te lo compro. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero no por eso le podemos quitar valor a lo que hice. Incluso a su libro de recetas. Porque antes de escribir un libro de recetas. Claro, es que esa es la cosa. Ponte sus zapatos, hazlo. ¿Cachai? Estás escribiendo un libro de recetas y un libro para niños mientras estás cuidando a tu mamá enferma. Cágate de hambre haciendo libros de recetas. Exacto. Entonces, y después, ahora que esta wea de la paridad, porque es un problema de la paridad, ¿no? Porque si fuese por contenido y valor de la obra, obviamente Brunet va a estar como pilar fundamental. El problema es cuando se le pone a Brunet en el contemporáneo para ser leída por el ámbito de ser mujer, porque hay que rellenar con nombres de mujeres. ¿Cachai? O sea, no tenemos que rellenar, hay que rellenar por la calidad de la obra, Así sea es, de sí. quien sea, weón. Así Da, es. da lo mismo el título. El tema es cuando se lee a Brunet, cuando se lee Bombal, cuando se lee a Estela Díaz, y se le rebaja a que sea leída solo por ser mujer. Cuando sus obras son importantísimas, como fueron con Marcela Paz, como con Gabriela. ¿Cachai? Gabriela, O claro. sea, tienen una potencia narrativa tan Y hasta- fuerte. Hasta Gabriela se le está tirando de feminista. Claro, entonces, tiene una potencia tan fuerte que no podemos rebajarla al feminismo. Solamente a eso, claro. Claro, no solamente a eso, no, es mucho más cosmopolita. Fue diplomática, fue Ujú. embajadora, fue columnista, fue directora de revistas, ¿cachai? Claro, y también se le tilda feminista por su obra, obviamente. ¿Y qué, Pero, más, pero leída en el 2023. ¿y qué es más rupturista que ser agregada cultural en otro país encima de otras personas, de otros hombres? Segundo Premio Nacional de Literatura en Chile. No. De mujer. De mujer, sí, eso es Mujer. Eso sí. ¿Cachai? Mujer. Ujú. O sea, no sé qué más. Es más que solamente una Sí, mujer. Es más es que- solamente que Es que ya me está aburriendo eso porque la lo primera, hablamos con Brunet. lo primero fue con Estela, que nosotros abríamos Estela Díaz Farín en Google, decía símbolo feminista, feminismo, mujeres hoy, tanto, y así con... Y la obra. Y la ¿Cuándo? obra- La obra, nadie me habla de la obra. Nadie me habla de la potencia de la obra de Estela Díaz. tan potente, Y o sea, Estela Díaz fuese lo que fuese. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la de estar presente en cada día, en cada flor que Sí. recojo. ¿Cachai? ¿No? Y abro una ventana a la calle. O sea, sí, no, o sea, se deja tan de lado la obra de la persona, de la mujer, estamos hablando de la mujer, es que es por la paridad, ¿cachai? Ujú. Es el problema de la paridad. o buscando a Brunet, ¿te acuerdas que te dije? ¿Viste el video del Mega, creo que era, de televisión, de algo? que decía, Mujeres con calle. Mujeres con calle. Bueno, y hay un video de 2 minutos que va a estar en el Discord donde muestra una calle que se llama Marta Brunet. Listo. Y al comentario, alguien pone: yo voy a un colegio que se llama Marta Brunet. Listo. Ah, ya. Y háblame de la obra. Pues sí, es importante por la obra. No es importante porque fue mujer. No es importante porque tiene una calle. Se ganó la calle porque escribió bien. Listo, nos metimos con la Ya, batalla. pero, Vamos a Apágalo. levantar. Ya. No, Buenas noches, buenas chiquillo. noches. Rájate. Agua. Por lo que se le grita, Alone. una pequeña Ya. cita de que había hablado antes, que Ya. Carlos Silva Vildósola Vito Solanos. aseguró: este es un escritor, no una escritora, aunque sea una dama. Pero mira, O sea, peor aún, peor El aún. machismo absoluto. ¿cachai? Peor aún, o sea. ¿Cómo? Es hombre, por eso escribí aunque sea mujer.
Pero, ya. Por favor, Elías. ¿Yo? Ah, bueno. Sí, por favor. Bueno, es una cita de Alonso sobre un caso llamado Marta Brunet, de su comentario, su crítica. La escribió así en un diario. Este era haciendo un punto aparte, lo encontré en ¿te acordás cuando hablamos de Alon y las mujeres? Sí. Ya, eso de ahí mismo lo saqué. Ya. Cuando hablamos de Bombal. Sí, sí. De Marcela Paz. Alone. Sería necesario destruir la idea de la literatura femenina tradicional, hecha como los dulces de almíbar por mano de monja, relajante de azúcar y envuelta en merengue esponjado. Sería necesario inculcarles a los lectores la convicción de que un autor no es hombre ni mujer, ni soltero ni casado, ni de buena o mala compañía, sino que es una inteligencia, un corazón, una voz de la humanidad dotada de la facultad de transmitirse. Habría que barrer de los cerebros prejuicios de origen inmemorial. Un poquito de lo que estaba hablando, ¿no? Cuando nos enojamos. Aunque por los comentarios que se tiró ante Alone, perdón. Bueno. Mira, Buenas noches. hay ciertas cosas que me gustan de Alone y otras que no me gustan para nada, por supuesto. Obvio sea, por En favor. especial, por eso me gusta harto la crítica que le hace Lin. El El ultramontanismo. ultramontanismo. Claro, uno escribe de religión y Alon lo aplaude, ¿no? Así. Claro, claro. Si era mujer, te aplaudía. Bueno, siempre se le criticó harto a Alone porque si era mujer le aplaudía. Claro. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Estoy diciendo lo que se decía de él. Claro, que cada uno tiene su criterio para que si le gusta algo, ¿no? Y bueno, y todo esto de que si tú hablabas algo en contra de la religión, Alone te destrozaba Sí. por la crítica, ¿no? Era muy cristiano. Bueno, reducción al criollismo, ¿lo hablamos? Sí. Sí, sí. Sí. Se nota la generación. Aquí nos vamos a la... Hicimos una investigación a fondo. Le preguntamos a un profe de nuestro colegio también, de hecho. Un saludo a Marcelo Mora, Marcelo. el Frodito. El Frodo, ¿no? Bueno, nosotros veníamos pensando que la generación del 38. Sí. Y yo estoy absolutamente seguro que en algunos videos la catalogaban Sí. como generación del 38. Totalmente, pero yo también iba con ese pensamiento, ¿no? Y aparte dije, criollismo, puede ser. Pero es que ahí ya la cagamos. Es que- Porque recordemos que la generación del 38 ya es anticriolla. Se aleja del criollismo, sí. Entonces, teníamos esa duda, y yo aparte había visto en Un los diario. diarios, sí, un diario que decía que era de la generación del 27. Generación del 27, ¿qué era? Generación del 27, dije, la española, que está... Claro, Lorca. Lorca. Sí, Lorca, está Lorca, que revive el príncipe de las tinieblas. La relectura de Góngora. de Góngora, bueno, ¿no? Góngora es el personaje que influencia a la Claro. generación del 27. Que se rató. Pero claro, eso es español, dije yo, meterán por ahí a Brunet. Dije, Pero no. no, es raro, no sé. Que no supuestamente encontré era del algo. 27 en Chile, pero 27 en Chile no existe, es que po. claro, es que depende es que, a ver, la agrupación del 38 y del 50 críticamente es posterior, o sea, Claro, no, uno la no- agrupan después. uno claro. no sabemos hoy en qué generación estamos. Claro, somos millennials, no sé. X. Bueno, entonces teníamos esa duda, tampoco, ¿sabes? Bueno, nuestro profesor nos contestó, ¿no? Y dijo Claro, que él le- también tenía la duda, ¿no? Claro, que Dijo. le decía que Bombal era del 38, pero Claro. que Brunet no podía estar ahí porque no... Entonces, siento que es un periodo de transición. Ujú. Puede ser, ¿no? Desde el criollismo a esta generación del 38. Puede ser esto que nosotros hablamos empezó, pues, ¿no? Que no hay una generación entre medio de ahí. Esas voces que salieron no tienen una... Es que el problema de cuando uno habla generacional es como si antes y después no hubiese pasado nada. Claro, ¿No? claro, es Pasa como la mucho con la época, Edad Media. con los ponte. siglos. Claro. Sí, ¿no? Entonces, eso que en la Edad Media no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Llegó el Renacimiento y todo No, y la Edad Media no, No existió, claro. Entonces, antes del 38, criollismo. Pero Antes que lo guarda, claro. Claro, tuvo Pessoa y bueno, después salió Colón. Claro, ya, Claro, después llegó Neruda. una cosa así. Entonces, siento que Brunet es ese paso que faltaba dar, pues, ¿cachai? Que lo termina dando Bombal, creo yo. Acuérdate que nosotros vimos una foto y no había nombres que nos sonaran. Pues estaba Ernesto Montenegro, está Augusto de Almar, amigo de Pessoa, Brunet y algunos más que no me acuerdo los nombres. Yo no pero- sé si ese Montenegro es el que le hace la antología póstuma a Ah, Pessoa. No lo sé.
Pero claro, ¿y ellos qué generación son? Pues también, ¿no? Claro, habrá que investigar Pero- para allá. Pero también, volvemos a lo mismo. Habían escritores, Claro. no es que no hubiera nada. Y era de las pocas mujeres que aparecían en esa foto. Había unas fotos con 20 escritores y salía Brunet. Estaba en Entonces, medio. También esa postura es revolucionaria. Habían 20 hombres y estaba ahí al medio. ¿Cachai? O sea, Y claro, y en otra foto habían algunas mujeres, pero parecían, no sé, esposa del escritor, no sé. Porque Claro. aparte no aparecía su nombre en la Claro. Entonces, yo creo que Brunet, obviamente Mistral lo había hecho, generar ese espacio, pero Mistral lo hace en Chile casi muriéndose. foto. Claro, A Mistral por algo se va también. A Mistral no la pescó nadie en por- Chile. por algo se fue. No la pescó nadie en Chile, hay que recordar eso. Entonces, le dan el premio nacional después del premio Nobel. Po, ¿cachai? Y después de Neruda, si no me equivoco, le dan este- Se dice que a Marta Brunet se lo dieron. No. A Marta Brunet se lo dieron después de Alone incluso. ¿Cachai? O sea, escuchaba ¿cómo se llama la del comité? Natalia. Natalia, que decía, bueno, ya que no había a nadie más que darle el premio, se lo tuvieron que dar a Brunet. En ese Porque, tiempo, el- claro, el- sí. o sea, Brunet era tan importante que se lo tuvieron que dar. Yo creo que muchas personas no se lo querían dar. En su ninguneo, claro. Yo creo que no se lo querían dar muchas personas. Claro, como a Bombal, ¿no? Que a Bombal no se lo No dieron. se lo dieron. Bueno. Ay, pero Andrés, Ya apretó tanta nada más. potencia. Entonces, ¿eso qué es un creemos? Porque Claro. no hemos antes de Brunet hemos estudiado a Pessoa, que hay una diferencia enorme en términos de faltan muchos años Sí. entre medio, entonces habría que hacer una investigación ahí para saber Capaz bien- que traigamos alguno de esa época, ¿no? Sí, para contextualizarnos mejor, ¿no? Abajo de Alone. Se va alejando del criollismo, ya lo hablamos. Una Temeridad. temeridad hacia la crítica cristiana religiosa. Claro, ese temor. Sí, Natalia Feyen denotó eso en una conferencia, por Claro. así decirlo, donde dice que una de las cosas que nunca criticó Brunet fue la religión, en especial a lo católico. Si no me equivoco, es una de las primeras escritoras que no le ponemos una influencia en las imágenes bíblicas. Una de las primeras, bueno, no sé la única, pero una de las primeras. Claro. O una de las únicas. Marcela Paz tampoco, porque Marcela Paz también era muy cristiana. Pero acuérdate que. Sí, pero si estaban presentes, pues acuérdate que. ¿Verdad? Se fue a Sí, confesar. Es que aquí me salté un puntito. Ajá. Es verdad que decimos que Brunet no es de la generación del 38, pero tiene algo muy específico de la generación esta, que es una literatura doctrinal. Ya. Brunet es como Marcela Paz en ese sentido. Con su texto intenta darte un sentido moral Claro. con que tú debieses seguir. Sí, eso es verdad. ¿Cachai? Y eso sí tiene mucho la generación del 38, porque la generación del 50, que es posterior, ¿no? No tiene nada doctrinal. No te dice el cómo debe ser. No. En vez de la generación del 38, sí. Sí tiene eso de, te voy a exponer este dilema ético y moral, donde se lo planteo al lector, ¿no? Claro. Donde yo considero que él debería cambiar una postura. Y en este aspecto es el término social, el poder político. Ahí entra la influencia de Freud también. Claro. Que no, somos psicológicos, no es psicoanálisis. Pero sí entra la influencia de Freud en ese momento. Qué bueno. Me voy a entrar al tiro con el siguiente punto. Ya, dale, Que dice nomás. que lo hablaba Natalia y también yo siento, y lo hablé contigo, más que una crítica feminista es una social, es una en contra de las clases, del poder tanto político como nuclear. Yo creo que ahí es donde más, también, ya hablé que brillaba en otros aspectos, que era la psicología del personaje, Sí. pero es el conflicto del poder nuclear, del poder del patriarca, del poder de la madre, Claro. porque hablamos siempre del poder patriarcal, pero no del matriarcal. El poder Claro, tú hablaste del poder de la madre. tiene Sí. el Brunet Tienes toda la razón. muestra un poder matriarcal muy fuerte en contra de la hija, ¿no? Donde estas madres son terriblemente Sí. prejuiciosas. Si te vas con él no hablas más conmigo. ¿Por qué te irías con él si te van a hacer daño de nuevo? ¿No? Claro, y estaba hablando, esa es su crítica social. ¿No? Recordemos que la crítica social no solamente está en lo que está pasando en la calle. Claro, no es simplemente algo económico. No, tampoco. Estamos hablando de lo que ella está viviendo, ¿no? Y
es social, el patriarcado y lo matriarcal, como tú dices. Qué buena conclusión, me gustó eso, Andrei. ¿Tú qué estás pensando? No, un poquito. A veces pienso. Bueno, ya lo hablamos, pues, dispara de diferentes fuentes, ya lo hablamos. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Qué bueno, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó, Brunet. Lean a Brunet. No, de verdad. Bueno, pero ¿qué lean? Pues vamos a hacer una recomendación. Recomendaciones, a ver, obviamente Soledad de la Sangre. Recomenda. Y si no se lo quiere leer, escuchen a mi amigo mexicano. Y va a estar el Va a link. estar el link. Muy bueno. Muy bueno, como lo del. Montaña Adentro también. Montaña Adentro, su primer texto. Cuentos para Marisol yo también lo recomendaría. Hay cuentos que son tan cortos, son 3 páginas, 6 páginas, que son leíbles totalmente. Hay una cosa que se me quedó en el tintero, el uso de los modismos también lo ocupa. Ya, espérame. Pero- Hay una crítica que le hace Mistral. Ya, Hay una crítica que le hace Mistral a Brunet sobre el escribir como criollo. ya. Porque en el diálogo Brunet escribe como criollo y ocupa Sí. ese apóstrofe a veces para connotar que es una palabra de la jerga campesina. Ujú. Que Mistral le dijo que era un retroceso literario. Sí, Yo estoy diciendo lo que dijo Mistral. la Gaby. La Gaby. ¿Ya? Entonces es No lo encuentro malo yo no lo encuentro malo. a discusión del lector. Sí, yo no lo encuentro malo. Es una forma de mostrar algo para mí. Bueno, la conversación literaria de literatura y género del Alberto Hurtado también va a estar el link ahí. Claro, que está, yo con los videos de Natalia los recomendaría totalmente. Sí. Ver un poco del... Bueno, me va a molestar otra vez. Hablando del comité. Del comité es para ayudar, ¿no? a las personas que van a escribir, pero solamente es para mujeres. Y Y segundo, que solamente donde Brunet fue influencia. O sea, Uruguay, Argentina y Chile. O sea, si tú eres una escritora de Perú, no tienes apoyo del comité. Eso lo encuentro un poco sesgado. otra crítica, que no me voy a enojar, sí, pero a ver, tienes un comité, ¿cierto? Haces todo esto de traer a Brunet de nuevo a la palestra, ¿no? Todas estas cosas. La página de Brunet da vergüenza. La de la Universidad de Chile. Da vergüenza, de verdad que da vergüenza. ¿Pero por qué no la actualizan, Es que está es como la... Es incluso peor que la de la mandrágora de la Universidad de Chile. por favor, por favor. No, Hablando de la Universidad de No es Chile. por medios, po, weón, no es por medios. Sí, obviamente te dan un... Si fuese Juanito que vive en la Padre Hurtado, ¿cachai? ¿No? Que con suerte le alcanza para el pasaje y hizo su blog en internet, dale, hazlo como puedas. Es que punto blogspot. Claro, hazlo como puedas, ¿cachai? No, pero En la Universidad de Chile. tenís lucas, po, weón. Eso. Y te voy a decir otra cosa. No, espérate. Una cosa de Brunet que me gustó mucho, que ella no tuvo herederos, ¿no? Entregó todos sus textos a la Universidad de ahí nace Chile. el comité. Hace el comité. Y ella deja solamente una cosa como Una petición. una petición que fue darle una beca a una mujer y o un niño, no me acuerdo. Creo que eran los dos, un niño y una mujer de Chillán. Sí, darle una beca. Que siempre tuviesen una beca ahí para el... Cosa que la misma Natalia dijo que mucho tiempo no se hizo. Ah, sí. Lo dijo ella. No sé si ella estaba aparte. Y le dan ilustre... Y le dan hija ilustre Chillán y no... No, y su no última hicieron petición. su última petición. Y ella donó su librería para que se siguiera eso y no lo hicieron. Eso. Palo pa' Chillán. ¿Qué escucho, Andrei? Hay un nuevo sorteo, Elías. ¿Nuevo? Se nos fue ya. Ah, se nos fue. Hasta Mapocho se fue. Hasta Mapocho nomás, pues. Se fue. No sé quién se lo ganó todavía porque lo grabamos antes, pero felicitaciones a la persona. El anterior no se ha puesto de acuerdo a buscar el libro. Fabián Silva. Te estoy hablando a ti, Fabián Silva. Si no lo quieres... Un mes más yo me lo quedo. Si no lo quiere... Bueno, tenemos nuevo sorteo, nuevo mes, nuevo sorteo. Marta Brunet, primera. Tenemos Montaña dentro de otros cuentos, una edición del 1978, si no mal me equivoco. No sé cómo te lo voy a mostrar con él, pero aquí está. No tiene nada muy... Sí, perdón, tiene dibujo. Sí, tiene dibujo, tiene dibujo. Tiene un prólogo de apellido Brunet, no sé quién es. Tiene dibujos acá, sí.
Tiene cuentos para niños también, si no me equivoco. Está Recomendar cuentos para mirar. Marisol. cuentos para Marisol. Está aquí cuentos Doña Tato, Doña Santito, los niños. Historia de por qué la loica tiene el pecho colorado, piedra callada y aguas abajo. Perfecto. Perfecto, ¿te parece? ¿No? ¿Qué tienen que hacer? Por favor, lo que estoy hablando ahora mismo lo tienen que compartir. Tienen que compartirlo en sus historias, etiquetarnos y recordar que el sorteo es para Santiago. Santiago, sí. Solo para Santiago. Ah, tienes toda la razón, es que somos Porque pobres. nosotros no podemos pagar el envío a Machu Picchu. Somos Entonces, pobres. es O sea, para Santiago. Chubre, hecho Valparaíso, Valparaíso. Muy lejos, Machu Picchu. Valparaíso no puedo ir tampoco. Tampoco, pero... Ya, eso, compartirlo, etiquetarnos y está. Y si es que tiene la cuenta privada, compartir la imagen. Bueno, pública. seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, TikTok, Spotify, todo. todo. Pero lo más Sí. importante, Elías, Es que es lo único que importa. El Patreon, chicos. Tenemos Patreon, Tenemos un gente. Patreon que es muy bonito. Ay, no tiene nada. no, pero es lo que conté. Claro. El Discord Pero- es el boom, ¿no? Claro, tú te suscribes y ¿qué? Te unes de inmediato Al Discord al del Discord canal. de nuestro canal. ¿Qué tiene, André? Bibliografía. Apuntes sobre el tema de cada semana, nuestro guión, listado nuestra recomendación de libros, colocar tu nombre al final del video, recomendar el tema de videos posteriores y una vez al mes una charla con todos nosotros en el Discord del Patreon. Y una cosa que hemos estado haciendo... Memes. Otra cosa aparte de los memes. Que los Patreon ven el video un día antes. También. Lo hemos estado haciendo ahora, no lo ponemos acá, pero los Patreon Hay que ven ver, el hay que video ver. antes. Un video antes. Un día. Un día antes, perdón. Eso. Muchas Ah, gracias. y ¿Qué? aparte, ¿Más todavía? no, aparte, ¿Qué? doble posibilidad ¿Verdad? de ganar este maravilloso libro. Todos los sorteos. Todos los sorteos. Doble posibilidad de ganar. No está mañado. Eso. Ah, Agradecimiento a nuestro editor. The Stranger. El gringo. El gringo. Muchas gracias, gringo, por editar nuestros videos. Estar detrás de la cara. Ah, ya. Ser la cara posterior de volantín de cuero. No se quiere mostrar, a veces aparece. El Underdog. Por favor. Cierre con una cita de Humo hacia el Sur. Una cita de un texto, porque no encontramos ninguna entrevista de ella. Chiquillo. Muchos diarios, ninguna entrevista de ella. Aquí termina el cuento. Solo falta agregarle que si las mujeres que tienen en casa como la mía se les llama cabronas, al que tiene una mujer como la de mi cuento se le dice cornudos. Tal para cual ya ves. Muchas gracias. Muchas gracias. Cachín. Nos vemos el No. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima, contestable, porque ¿cómo no se hace un cachín?